Les doy la bienvenida a todos y todas a este sexto y último capítulo de Conversaciones Constitucionales, la República Democrática, que organiza El Mostrador con el apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y con el apoyo de tanta gente, ¿no? que ha estado acompañándonos desde el capítulo 1. Y el decano de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle, iba a decir unas palabras iniciales ahora, pero se demoró en ingresar, así que partamos y él después en la segunda parte, si logra entrar, podrá decirnos un par de palabras a nombre de la facultad. Pero yo, en representación del Mostrador, en mi calidad de director del medio, doy la bienvenida y inauguro este último y sexto capítulo que se lo dedicaremos al rol de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad. Seguridad nacional, conceptos importantes que vamos a tener que conversar: seguridad nacional, orden público, seguridad pública. Incluso debiéramos incluir el gran problema del narcotráfico y el desafío que significa enfrentarlo. Todo esto pensando en la nueva Constitución, es decir, ¿qué más oportuno? Serán nuestros panelistas la profesora constitucionalista de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Marisol Peña, el abogado constitucionalista, profesor de la Universidad de Chile, Francisco Zúñiga, y el cientista político de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes. Muy bienvenido y muchas gracias. Y me ayudará en la conducción Nancy Yáñez, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, directora de su Instituto de Derechos Humanos. Gracias, Nancy, por ayudarme y acompañarme en esto. Y hará una pregunta final el también profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Felipe Abbott. Bien. Les recuerdo, para que alcancemos a hacerlo en una hora aprox el programa, el conversatorio, como le queramos llamar, les recuerdo que cada uno de los tres panelistas tiene 8 minutos iniciales para exponer lo que le parezca sobre esta temática. Y después, apoyados por Nancy Yáñez, van a referirse a lo que han dicho otros de los panelistas. Ahí viene una parte más de conversación. Y al final, cada uno tendrá 1 minuto para responder una pregunta única que nos va a hacer Felipe Abbott a cada uno de los, es decir, única para los tres panelistas, y cada uno responde. Bien, ¿qué les parece que parta la profesora Marisol Peña de la Universidad Católica? Profesora Marisol Peña, toda suya, 8 minutos. Muchas gracias, Federico. Gracias por la invitación del Mostrador y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Gracias a los copanelistas que me acompañan en esta oportunidad, y ciertamente a Nancy Yáñez, que me consta es una gran moderadora y ya tiene el rango de cuarta panelista a esta altura en estas conversaciones republicanas. A ver, yo creo que el proceso constituyente que la ciudadanía definió en su curso futuro el 25 de octubre pasado, abre una gran oportunidad desde el punto de vista de repensar, por un lado, la relación civil-militar, que es un tema que ha estado en Chile instalado desde el mismo retorno a la democracia en el año 1990. Claudio Fuentes es uno de los autores que se ha dedicado a explayarse precisamente acerca de las complejidades de este tema. Pero ¿por qué lo veo como una oportunidad? Porque si pensamos que el proceso constituyente en el fondo nos lleva a redefinir el pacto fundamental de convivencia. Convivir significa aprender a estar con el otro, a vivir con el otro. Y resulta que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de orden y seguridad pública, que ciertamente tuvieron en este país una intervención decisiva a cargo del ejercicio del poder político durante 17 años, son parte de nuestra sociedad. Luego es la oportunidad precisa, la definición de un nuevo pacto de convivencia para ver cómo las vamos a insertar, cómo vamos a reconocer su importante rol.
Y en ese sentido, como tenemos muy poco tiempo, quiero irme a algunas ideas bien precisas. Primero, me parece a mí que pese a todos los esfuerzos conceptuales que se han hecho, entre los cuales también incluyo algunas de las cosas que yo he escrito, por desmitificar lo que es la seguridad nacional asociada a esta proyección que vino de la Escuela de las Américas de los Estados Unidos y que influyó fuertemente a los ejércitos latinoamericanos, lamentablemente creo que no se ha logrado disociar esa mirada a la seguridad nacional y asociarla, como sí lo han planteado los libros de la defensa nacional en los últimos años, a una mirada de desarrollo. Eso, a mi juicio, aconseja plantear una mirada constitucional de futuro donde el concepto de seguridad nacional quede fuera de la Constitución por la complejidad que reviste. Y yo creo que en ese sentido debemos pensar en asignarles a las Fuerzas Armadas en el capítulo que merecen y que les corresponde desde la Constitución de 1822 en adelante, roles que tienen que ver, como en la mayor parte de los países del mundo, con la defensa de la independencia política y de la integridad territorial del Estado. En segundo lugar, me parece muy importante que cuando definamos las misiones de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad, se señala expresamente en la Constitución que ellas no solo deben sujetarse a la Constitución y a la ley, sino que a las reglas internacionales que regulan el uso de la fuerza. Esto me parece vital de cara a los excesos, sobre todo de carácter policial, de que el país ha sido testigo en el último tiempo, y que en definitiva van a tener que ser ponderados por los jueces. Y van a ser ponderados, creo yo, mucho mejor cuando ello se hace conforme a parámetros objetivos, como aquellos que definen las reglas para el uso de la fuerza en conflictos armados de orden internacional o en conflictos internos. Una tercera idea que me parece importante tener sobre la mesa es que me parece que, como lo han ido asumiendo la mayor parte de los estados del mundo, es fundamental reconocerle a las Fuerzas Armadas cierta participación, digo, en asuntos que tienen que ver con la seguridad interna cuando las fuerzas policiales son superadas. Federico planteaba en su introducción el problema del narcotráfico. Puede ser, como ha ocurrido, por ejemplo, en Brasil, que las fuerzas policiales se vean absolutamente superadas en el combate por el narcotráfico, y me parece importante definir constitucionalmente la posibilidad que le asistiría al presidente de la República como conductor supremo del Estado de recurrir en subsidio de las fuerzas policiales, en apoyo de estas, a las Fuerzas Armadas, que en principio solo están encargadas de la defensa externa. Y termino, yo creo, para no pasarme el tiempo, con dos ideas que también me parecen muy importantes. En primer lugar, me parece que es muy importante constitucionalizar el aporte que las Fuerzas Armadas pueden realizar en materia de paz y seguridad internacional. En el pasado en Chile han existido varios conflictos y dudas interpretativas sobre la participación de nuestras Fuerzas Armadas en operaciones de paz de sus distintas generaciones, peacekeeping, peacebuilding, en fin, peace enforcing. De tal manera que me parece que este es un punto que debe ser zanjado claramente en la Constitución de cara al mundo globalizado y a la mayor cooperación internacional que existe en esta materia. Y por último, para quedarme aquí en esta primera parte, decir que en definitiva las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública son las que ejercen en nombre del Estado, en representación del Estado, el monopolio legítimo del uso de la fuerza física. Me parece importante señalarlo así en la Carta Fundamental, y puede ser a propósito de la norma que regula el control de las armas, para impedir que lleguemos a situaciones como las que hoy día vive Estados Unidos, donde cada persona anda trayendo un arma en la cajuela de su automóvil para defenderse por sí mismo si fuera necesario. Creo que hay que darle sentido no solo a las potestades que ejercen las Fuerzas Armadas y policiales, sino también a impedir que los particulares puedan volver, lamentablemente, a una etapa de incivilización como sería la práctica de la ley del talión. Me quedaría, Federico, por aquí, porque creo que ya estaría dentro del tiempo de los 8 minutos para esta primera ronda. Gracias. Muchas gracias, Marisol Peña. ¿Qué les parece ahora que le tocan sus 8 minutos al abogado
Francisco Zúñiga, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Francisco. Gracias, Federico, por la invitación. La segunda vez que concurro a este coloquio Conversaciones Republicanas, y felicitar la iniciativa del Mostrador y la Facultad de Derecho de esta actividad. Lo señalaba Marisol Peña, el 25 de octubre representa un hito fundamental en el proceso constituyente que se inicia formalmente, y este proceso constituyente aspira a refundar el orden político institucional. Y aquí no le quiero tener miedo a las palabras. Aquí creo que hay que tener cuidado con el filisteísmo y el farisaísmo a la hora de usar el lenguaje en materia constitucional, porque el proceso constituyente, a mi juicio, debe enfrentarse desde una hoja en blanco. Uso esta potente metáfora que acuñó el presidente Lagos, porque creo que es clave ser capaces de repensar el orden político institucional, la forma de Estado, la forma de gobierno, la Carta de Derechos como grandes desafíos. Y en materia de Fuerzas Armadas, creo que lo más central es definir el encaje de las Fuerzas Armadas de orden y seguridad pública en el Estado de Derecho. Y ese encaje es la administración pública. Esto viene a significar que las Fuerzas Armadas de orden y seguridad pública no deben tener un capítulo especial, ni deben tener funciones políticas. No deben tener un capítulo especial porque en la historia de Chile las Fuerzas Armadas de orden y seguridad pública no han tenido capítulos especiales. Yo quiero recordar que desde el Plan de Hacienda y Administración Pública de 1817, más tarde la Constitución de la dictadura de O'Higgins de 1822, el tratamiento de las Fuerzas Armadas es un tratamiento sumario, tratando a las Fuerzas Armadas junto con la milicia y asignándole al jefe de Estado, y esta ha sido una constante, el carácter de titular del mando supremo de las Fuerzas Armadas. En el caso de la Constitución de O'Higgins, se hablaba del capitán general del ejército. Pero las constituciones posteriores, todas en la misma línea de darle un tratamiento específico a las Fuerzas Armadas, y yo diría que el hito más importante en nuestra historia constitucional lo representó el esfuerzo hecho el año 1970 por el constituyente derivado con motivo del Estatuto de Garantías Democráticas, que introdujo un conjunto de definiciones en materia de Fuerzas Armadas que a mi juicio son muy valiosas. En orden a que la fuerza pública es esencialmente obediente, los cuerpos armados no pueden deliberar, y definiendo sumariamente cuáles son las funciones, cuáles son las características de la función pública, militar y policial. Creo que con esa determinación constitucional en la administración del Estado basta como encaje de las Fuerzas Armadas en el Estado de Derecho. Dedicarle un capítulo especial a las Fuerzas Armadas, como lo hizo la Constitución de 1980, un capítulo especial al Consejo de Seguridad Nacional, no es sino reflejo de la ideología de la seguridad nacional que inspiró al constituyente de 1980. Recordemos que la Constitución, antes de su reforma, la del 89 en particular, y la del 2005 con mayor fuerza, la Constitución primitiva lo que establecía era un sistema de tutela militar del proceso político democrático. Y le daba incluso la posibilidad a las Fuerzas Armadas de, a través del COSENA, poder vehiculizar su posición política dentro del Estado. El disciplinamiento de las Fuerzas Armadas y de las policías se produjo muy tardíamente, recién en el gobierno de Lagos, y la reforma constitucional, de algún modo, del año 2005, disciplinó a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en sus funciones más bien tradicionales, conservando, sí, la seguridad nacional como una de esas funciones. Y la función de guarda del orden institucional fue trasladada al artículo 6º de la Constitución. Yo quiero ser aquí muy franco y preciso, y aquí tengo una discrepancia con la profesora Marisol Peña, quien en un trabajo publicado en la revista Derecho Público el año 91 sostuvo que la función de seguridad de las Fuerzas Armadas debía contemplar la defensa del orden institucional.
Yo discrepo radicalmente de ese planteamiento. Creo que la función de seguridad, que es la función que encarnan las Fuerzas Armadas, es decir, la Defensa Nacional, y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que es la seguridad pública y el orden público, son funciones propias de estos cuerpos armados y cuerpos policiales, pero en razón de que son dependientes de la autoridad civil a través del ministerio respectivo, sea el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Bajo ningún punto las Fuerzas Armadas pueden tener un rol político independiente o ser garantes del orden institucional. Esta es una cuestión, a mi juicio, central, porque de lo contrario, naturalmente estaríamos dejando abierta la puerta a lo que Huntington denominó la pretorianización del sistema político democrático, a la injerencia de las Fuerzas Armadas en el sistema político democrático desde sus perspectivas políticas o corporativas. Aquí las Fuerzas Armadas, las policías deben estar situadas en la administración del Estado, conjuntamente con la administración civil, y la Constitución, la nueva Constitución, debe enunciar cuáles son las características de estos cuerpos tradicionales y debe señalar cuáles son las características de la función pública que ejercen. Quiero cerrar esta intervención con una reflexión. Se nos ha dicho mucho, parafraseando a Max Weber, que el Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza. Y es así. El Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza porque el Estado es primariamente un sistema de potestades. Pero este monopolio de la fuerza lo tiene instrumentalmente las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Es decir, el Estado de Derecho ha confiado en instituciones tradicionales la función de seguridad, en un caso la defensa nacional, en otro la seguridad pública y el orden público. Ha confiado el poder de las armas en ellos. ¿Qué sería de aquel Estado de Derecho que, confiándole el poder de las armas instrumentalmente a las Fuerzas Armadas o a las policías, dichos cuerpos ejercen también poder político? Precisamente esa es la reflexión de la pretorianización del sistema político democrático. Cuando quienes reciben el encomendamiento de guardar el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado e ingieren en el proceso político democrático. Ahora, estoy seguro que la discusión se va a abrir más adelante de este coloquio, pero esta cuestión relativa a la posición de las Fuerzas Armadas en el sistema político democrático y en el Estado es crucial, debe ser definida de antemano. Y lo segundo que debe de ser definido son las consecuencias de situar a las Fuerzas Armadas y a las policías en la administración del Estado, que son los sistemas de control jurídico y administrativo a que deben someterse las Fuerzas Armadas y las policías, que lo ejerce hoy día Contralor de la República, los mecanismos de responsabilidad social, política y jurídica que afectan a los mandos institucionales de estas Fuerzas Armadas y cómo se supeditan estas Fuerzas Armadas al poder político. Y desde el punto de vista del encaje de estos cuerpos armados y de las policías en el sistema político democrático, hay un par de campos en los que hay que abrir una brecha. Una es la formación de las Fuerzas Armadas y de las policías en la doctrina de los derechos humanos, que aparece en las currículas de las escuelas matrices desde hace ya 30 años, pero es un mero barniz. Y esto tiene que ver también con la endogamia, la cerrazón que existe en el mundo militar y en el mundo policial. Son mundos cerrados que desconfían del resto de la sociedad civil y, por cierto, de la sociedad política. Y en estos mundos cerrados hay historias oficiales, hay doctrinas oficiales. El hito que representó la doctrina Scheire es un primer hito. Aquí las Fuerzas Armadas tienen que, en definitiva, formarse en una concepción republicana de la historia de Chile y entender que la dictadura militar que tuvo nuestro país no fue el gobierno de las Fuerzas Armadas, sino una dictadura cívico-militar, y las Fuerzas Armadas y las policías deben tener una distancia institucional y por sus misiones de lo que fue la experiencia autoritaria en nuestro país. De lo contrario, la endogamia en la función pública militar, en el mundo militar, la endogamia en el mundo de las policías,
va a seguir conspirando con la efectiva inserción de las Fuerzas Armadas en el sistema político democrático. Dejémoslo ahí por ahora, pero creo que son temas que están abiertos a la discusión. Muchas gracias, Francisco Zúñiga. Va a terminar el tercer panelista de esta primera etapa, Claudio Fuentes, profesor de la Universidad Diego Portales, famoso cientista político. Le voy a dar la palabra y con eso terminamos el primer bloque. Antes de pasar al segundo, le voy a dar la palabra al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz Tagle, que ya está participando en este panel y quiere saludarnos a todos. Pero vamos a cerrar el primer bloque primero. Claudio Fuentes. Bien, muchas gracias por la invitación a la Universidad de Chile, ciertamente. Gracias, Pablo, y a los panelistas y al mostrador, ciertamente. Los felicito por los 20 años ya de trabajo. Como Marisol planteaba, y de hecho nos conocimos en el ámbito de las relaciones civiles militares hace mucho tiempo, voy a plantear algunos argumentos que van a complementar en alguna medida algunos elementos que planteó Francisco, pero también voy a tratar de hacer una pequeña alusión a lo que Marisol le estaba planteando. Desde el punto de vista del debate constitucional y las Fuerzas Armadas y de orden público, yo creo que efectivamente en la línea de lo que Francisco planteaba, la pregunta es ¿cuál es el ideal democrático respecto de eso? Y a mi juicio son dos principios que Francisco tocó. Uno es que a mi juicio, dado la característica del monopolio de la fuerza que planteó la profesora Peña, un elemento central es que el mando de las Fuerzas Armadas y de orden público debe ser de las autoridades civiles, y yo creo que en ese principio vamos a estar todos de acuerdo. Y el segundo es que en un sistema democrático las Fuerzas Armadas requieren ser obedientes, jerarquizadas y no deliberantes. Yo creo que con esos dos principios vamos a estar de acuerdo. El punto es cómo se materializan esos principios y cómo la Constitución actual también los materializa, y en eso yo comparto el argumento de Francisco que la Constitución del 80 desvirtuó precisamente esos dos principios, y yo creo que eso es la materia que hay que resolver. La institucionalidad que se deriva de estos dos principios, obediencia y jerarquía institucional, deben ser coherentes con la arquitectura institucional que se expresa en la Constitución. Y mi argumento va a ser que hay una serie de distorsiones que es necesario resolver. Respecto del principio de obediencia, es curioso, pero la Constitución no explicita directamente que el presidente tiene el mando supremo en tiempos de paz y de guerra sobre las Fuerzas Armadas. Las constituciones del mundo en general, y podemos citar la argentina, la alemana, la colombiana, la española, la portuguesa, la uruguaya, establece explícitamente que es el presidente el o jefe supremo o la autoridad máxima en el caso de algún primer ministro, o es el jefe supremo o es directamente el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y lo dice explícitamente. Eso en el caso de Chile no se explicita, y yo creo que es necesario que un esfuerzo constitucional lo explicite. ¿Qué dice en el artículo 32 que define las funciones del presidente respecto de las Fuerzas Armadas? Dice que al presidente le corresponde disponer las fuerzas de aire, mar y tierra y organizarlas, y dice asumir en caso de guerra la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas. Es decir, en caso de guerra sí es el jefe supremo. ¿Qué pasa en caso de paz? Ahí claramente se plantea un tema asociado a esta distorsión de la que me voy a referir más adelante para abundar en el argumento. En el artículo 6, respecto, a mi juicio es muy ambiguo el fraseo que se logró en la reforma del año 2005. En la reforma del año 2005 de la Constitución se señala que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República.
en la historia de la ley. El debate ahí fue sacar a las Fuerzas Armadas del capítulo 11, creo que ahora, de las Fuerzas Armadas, el tema de garantía del orden institucional, y lo llevaron al artículo 6, en donde colocaron los órganos del Estado. La pregunta, en una situación de crisis, ¿son las Fuerzas Armadas órganos del Estado? La respuesta natural es sí. Y por lo tanto, al colocar los órganos del Estado, se deja un planteamiento ambiguo respecto de quién garantiza el orden institucional, que a mi juicio es una muy mala señal desde el punto de vista constitucional. Y además, al Consejo de Seguridad Nacional se le colocó en la reforma del 2005, recordemos que se le bajó la jerarquía, se convirtió en un órgano de consejeros solamente, pero se señala que cualquiera de sus integrantes podrá expresar su opinión, cualquiera, incluida la Fuerza Armada, en algún hecho o materia que diga relación con las bases de la institucionalidad o la seguridad nacional. Por lo tanto, ahí se abre la puerta para que en un Consejo de Seguridad, donde hay representantes de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, expresen sus opiniones sobre lo que son las bases de la institucionalidad. Eso es un argumento evidentemente político. Entonces, la pregunta sobre el modo en que está concebido, a mi juicio, me parece distorsionado. Hay un intento de robustecer la figura presidencial a partir de las reformas con la nominación de los comandantes en jefe, una serie de reformas que no tengo tiempo acá de hablar, que fueron post-90. Sin embargo, yo creo que queda un sabor muy fuerte a este concepto de autonomía militar que se expresa institucionalmente en estas ambigüedades que fueron resueltas en el año 2005. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ¿cuál sería mi propuesta o desde el punto de vista del debate constitucional? Primero, reforzar el mando civil respecto de las Fuerzas Armadas a partir de la jerarquía superior del presidente o de quien sea la autoridad máxima que se disponga respecto de las Fuerzas Armadas. Eso es fundamental para el sistema democrático. Segundo, yo honestamente eliminaría el Consejo de Seguridad Nacional. Creo que ha sido lo menos productivo desde el punto de vista institucional, es la herencia, y de hecho yo plantearía otro esquema, un esquema de asesoría al presidente de un Consejo de Defensa y de Política Exterior mucho más moderno, que vincule la autoridad de decisiones de defensa y política exterior directamente con el presidente y no como está concebido, porque tiene una carga institucional del año 80 en adelante, que yo creo que ha sido lo menos productiva desde el punto de vista de la resolución de lo que se quiere obtener como objetivo. Creo que ahí se puede hacer un trabajo. Adicionalmente, hay algunas anomalías al problema de la subordinación de los cuales me quiero referir. Por ejemplo, en el artículo 104 se establece que los comandantes en jefe son designados por 4 años y son inamovibles. Y a reglón seguido se dice inmediatamente que el presidente, mediante decreto fundado e informado previamente a la Cámara y al Senado, podrá llamar a retiro a los comandantes en jefe. Es decir, por una parte se busca la estabilidad, por otra parte se señala que fue también la visión del año 2005 de intentar acordar cierta forma. Yo creo que ahí se abre una discusión respecto de, primero, yo creo que comparto con Francisco, no tiene mucho sentido dejar estas disposiciones, yo las dejaría para una ley y no respecto de la estructura constitucional. En eso yo pienso que una constitución más liviana, en donde se definan las funciones de la defensa en el marco de lo que son las funciones de gobierno del presidente, en donde se definen 3 o 4 líneas generales y el resto queda a la ley, porque yo creo que las definiciones de la sospecha respecto de este tema. ¿Tiene que resolverse el tema de la nominación de los comandantes en jefe? Claro que sí, pero la pregunta es, ¿debe resolverse constitucionalmente o no? Y ahí se lo dejo planteado a ustedes también como parte del debate.
Adicionalmente, yo creo que hay que abordar dos temas más, y con eso voy cerrando, parece ser que ya tengo los minutos. Uno, las leyes orgánicas constitucionales. Obviamente, esta discusión se enmarca en un contexto un poco mayor respecto de cuáles son la lógica entre la Constitución y las leyes orgánicas, que para las Fuerzas Armadas y las instituciones de orden pública son fundamentales. En las leyes orgánicas está el núcleo fundamental de lo que es el diseño doctrinario, jerárquico, la previsión, el financiamiento, o sea, la justicia militar y una infraestructura asociada a las Fuerzas Armadas, y por lo tanto la pregunta es, ¿tiene sentido mantener las leyes orgánicas? Pero es una discusión que rebasa a las Fuerzas Armadas, pero que claramente las toca en lo que tiene que ver con justicia militar, Fuerzas Armadas y Carabineros por lo menos. Otro elemento que tiene que ver con, bueno, el del Consejo de Seguridad Nacional ya lo mencionó, y que quisiera mencionar también que lo que tiene que ver con la seguridad nacional. Yo en eso comparto con Marisol, hay muchísimas menciones a la seguridad nacional en la Constitución, más de 20 capítulos lo considera y lo menciona, sin siquiera definir el concepto de seguridad nacional en ninguna parte, y por lo tanto se hace realmente un problema. Y finalmente, el último punto que quisiera por lo menos hacer el titular son los estados de excepción constitucional. Yo creo que si hay una forma de involucramiento de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, yo no lo explicitaría, yo en eso estoy en desacuerdo con Marisol, pero sí pueden tener un rol en los estados de excepción. Sin embargo, el modo en que están planteados, yo en eso concuerdo con un trabajo de Gonzalo García de hace unos años, creo que está en el libro de Francisco, si no me equivoco, un libro sobre estado de excepción, un artículo, y que es muy bueno en términos de reducir la cantidad de estados de excepción. Segundo, definir algunos estados de excepción de catástrofe. No tiene sentido que sea la autoridad militar la que asuma siempre en algunos tipos de estado de excepción la autoridad suprema. Hay una ambigüedad entre la autoridad civil y la autoridad militar respecto de los estados de excepción. Eso lo hemos visto, lo vimos en el terremoto del 2010, lo hemos visto de nuevo, que se tensiona la autoridad civil y la autoridad militar en algunas regiones, y más si elegimos por elección popular a un gobernador, ni les cuento la tensión en momentos de catástrofe que podrían generarse en esas situaciones de estado de excepción. Por lo tanto, yo creo que habría una revisión de cómo deben ser los estados de excepción y los mecanismos de accountability respecto del funcionamiento del estado de excepción ex post, que también es muy relevante en otros marcos institucionales más contemporáneos. Con eso termino. Muchas gracias. Básicamente expresé mis ideas. Muchas gracias, profesor Claudio Fuentes. El decano quiere decir unas palabras brevemente antes de pasar al segundo bloque de este conversatorio. Decano Ristabile. Muchas gracias, Federico. Saludo a los participantes y asistentes a este seminario, a Marisol, gran conocedora de estos temas, Zúñiga, destacado constitucionalista, Claudio Fuentes, politólogo, y que ahora cada vez lo veo citando más incisos y artículos, cosa que me alegra porque estamos acercándonos al debate constitucional. Y yo la verdad creo que tenemos que celebrar hoy día, porque ha sido un ciclo muy exitoso, un ciclo de una conversación tranquila, a veces apasionada, pero que demuestra en vivo y en directo, y gracias al trabajo que ha hecho el diario El Mostrador y la apertura de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que podemos conversar sobre estas cuestiones de una manera informada, que los expertos, los estudiosos, tenemos opiniones distintas, pero que podemos escucharlas de una manera respetuosa
y transmitirlas a la ciudadanía, intentar persuadir a la ciudadanía. Yo me alegro porque son 20 años del diario El Mostrador, y este es un diario que ha tenido una visión crítica, comprometida con la justicia, y poder trabajar con ellos ha sido un verdadero agrado. Hay muchas cuestiones que a mí me gustaría decir, no me voy a resistir, voy a decir algunas porque este tema realmente es muy importante. Creo que nosotros tenemos que revisar muchas cosas, no solo cuestiones constitucionales en el tema de las Fuerzas Armadas. ¿Ah? Creo que hay un problema con la justicia militar, un problema que se traduce en la excepción que está el 19 número 3, que obliga a una defensa coordinada en todo lo administrativo y disciplinario de las Fuerzas Armadas, que creo que es una limitación para el debido proceso, y que ha servido en una época quizá pasada para crear una verdadera lógica de un pacto de silencio en torno a las violaciones de los derechos humanos. La doctrina de la seguridad nacional creo que tenemos que dejarla atrás. Es algo que no se aviene con el constitucionalismo democrático. Se da atrás la idea de los militares como garantes del orden constitucional, pero todavía hay un encierro en las Fuerzas Armadas en torno a la dedicación, la conversación con la ciudadanía, que es necesario. Yo veo ahora en este mismo foro al señor Richard Koyunyan, entiendo que él es integrante o ex integrante de las Fuerzas Armadas, reclamando porque no se invitó a nadie de las Fuerzas Armadas a conversar sobre estos temas. Nosotros estamos abiertos a tener esa conversación con todas las Fuerzas Armadas en el momento que sea oportuno. Así que yo llamo al señor Koyunyan, a todas las personas que en las Fuerzas Armadas quieran abrirse a tener esta conversación. Lo hagamos lo antes posible, lo hagamos lo antes posible. Aquí hay personas de posiciones políticas distintas, y creo que una reflexión crítica de la ciudadanía, de personas que estudian el derecho constitucional sobre estas materias, es necesaria para el país. Hay también otras cuestiones como esa tradición que existió en Chile de que los generales y almirantes eran generales y almirantes de la República, que requerían aprobación, licencia del Senado, de algunas comisiones. Y claro, eso puede verse como una politización de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, pero igual es una cuestión política cuando el gobierno, con una sola de las ramas del gobierno, decide nombrar a un general o a un almirante o a un comandante jefe porque se viene con sus principios. Muchas veces además el Ejecutivo se ha equivocado. Pensemos nada más cuántas veces ha habido problemas en estas materias, y creo que hay que decirlo con pena, extravío las Fuerzas Armadas. El uso de los gastos reservados, los fraudes que se han visto en todas las ramas de las Fuerzas Armadas, prácticamente es una muy mala señal. Y es necesario tener esta conversación, hacer la autocrítica, hacerla de manera abierta, y ir a cuestiones muy relevantes. Yo he estado trabajando en un libro que son las memorias del ex general Guillermo Pickering, a quien conocí personalmente y que era una persona muy comprometida con su visión de soldado, digamos, profesional. Y él, entre otras cosas, critica la idea de que tengamos como base de las Fuerzas Armadas una ceremonia que es un juramento a la bandera. Claro, está muy bien eso, pero la bandera es un signo abstracto. ¿Por qué los militares no pueden jurar la Constitución? Respetar la Constitución y las leyes, y también la bandera de integridad territorial. Porque el sentido de jurar a la bandera es una ceremonia central en todas las Fuerzas Armadas que compromete con una obligación moral a cada uno de sus integrantes, pero no está tan claro que se deba respetar y tener una concepción
de ser un hombre de armas, un soldado constitucionalista. Entonces yo encuentro muy atinado el término de estas sesiones que han tratado todos los temas, y me abro, señor director, don Federico Llonón, que hagamos las gestiones para contactar integrantes en las Fuerzas Armadas y tener una conversación abierta con ellos sobre estos temas o los que ellos estimen convenientes, y hacer una segunda ronda. Hacer una segunda ronda sobre estos problemas, porque yo he dicho, y con esto termino, y les agradezco mucho el haber participado en esta iniciativa. Yo digo que tengo un optimismo moderado con lo que vamos a hacer, con lo que vamos a hacer a partir de esta elección. ¿Por qué moderado? Porque pienso que a partir de la decisión y el resultado del plebiscito se ha producido la entrada en un cauce institucional, que se van a abrir candidaturas, un debate sobre lo que le conviene al país para tener una mejor sexta república, para tener un país que nos pertenece a todos, pero también he dicho que mi optimismo es moderado y parcial. ¿Y por qué es parcial? Porque en esto no podemos ser imparciales. Nosotros tenemos que estar comprometidos con que esto salga bien. Es nuestro país y tenemos que hacer todos los esfuerzos, todas las energías para que esto realmente resulte y sea una experiencia muy positiva. Y eso significa, desde el punto de vista del debate y de la deliberación democrática, a veces aceptar que las cosas que uno pensaba estaban equivocadas y que las cosas que dicen las otras personas eran correctas, y por eso es importante escucharse unos a otros y no encastillarse y encerrarse en la expresión de lo que a uno le suena como correcto y que cree que se va a mantener incólume al mismo tiempo. Yo he conocido muchos integrantes de las Fuerzas Armadas, tengo gran respeto por ellos, son personas sacrificadas, pero creo verdaderamente que en este momento hay que hacer un esfuerzo de abrirse a la ciudadanía y tener esta conversación. El señor Coyunyan, para terminar, decía, es que las Fuerzas Armadas son tan especiales, requieren un conocimiento, digamos, casi privado, y no pueden hablar sobre ellas personas que no las conocen. Bueno, eso habla mal de las Fuerzas Armadas chilenas. Salvo el servicio secreto, se trata de un servicio público que debe estar disponible para la comprensión y la crítica y la deliberación ciudadana. No podemos seguir jugando a la escondida en estas materias. Así que yo me alegro y les agradezco, Marisol, de nuevo, tu participación, Claudio, Francisco, Federico, y creo que tenemos que pensar en abrirnos quizá en una segunda vuelta de esta iniciativa. Muchas gracias. Y desde el punto de vista tomo el de guante. la derecho, estamos felices con lo que ha resultado. Gracias, Excelente. Nancy, también por tu participación, y todos los que están escuchando este programa. Nancy ha sido moderadora, interrogadora en varios de ellos, así que yo le agradezco su participación especialmente. Muchas gracias, decano Ristagle. Muchas gracias, y vamos a tomar el desafío de hacer un último capítulo ya más centrado en las Fuerzas Armadas y ojalá con integrantes de las Fuerzas Armadas. Vamos a hacer el intento. Gracias, decano. Ahora le paso el mando, para que sigamos con un lenguaje militar. Le paso el mando a mi co-conductora Nancy Yáñez para la segunda parte de este conversatorio y al final la pregunta última. En tus manos, Nancy Yáñez, como yo ya la presenté, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, directora yo le llamo Unidad de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Nancy, y yo voy a aprovechar de despedirme y dejar a mi co-conductora, que por lo demás lo hace mucho mejor que yo. En tus manos, Nancy. Muy bien. Yo también me despido. Gracias. Muchas gracias, decano. Muchas gracias, Federico. Así que nos quedamos en esta segunda parte con las preguntas. Y en primer lugar, a la profesora Marisol Peña, se ha señalado acá
por parte de los otros panelistas, ¿no? de que las Fuerzas Armadas no requerirían un capítulo especial en la Constitución, y hay cierto consenso en que su rol fundamentalmente tiene que ver con la salvaguarda de la integridad territorial. En esa misma línea, la mayoría de los panelistas han señalado, usted incluida, que la noción de seguridad nacional distorsiona las atribuciones que en un contexto democrático deberían tener las Fuerzas Armadas. Mi pregunta sería, bueno, hay países en la región y también en Europa que han tomado finalmente la decisión de no tener Fuerzas Armadas, ¿no? Estiman que la problemática incluso de la integridad territorial hoy día pasa a quedar subordinada a un proceso cada vez más creciente de integración política, económica, etcétera, y con ello a lo mejor con la apuesta de que estos recursos vayan precisamente en la línea de fortalecer procesos de integración, particularmente económica, social y política, que son fundamentales en países donde los recursos evidentemente son más limitados, como es el caso del nuestro. Entonces, mi pregunta es, ¿usted estaría de acuerdo en seguir de alguna manera esta línea, la posición de Costa Rica, por ejemplo, Suiza, que han replanteado, ¿no? sus fuerzas armadas pensando, no dándoles en definitiva un rol central, o teniendo más bien sacándolas del marco de la estructura institucional, reduciendo entonces sus instituciones a fuerzas más bien para controlar el orden público, ¿no? De seguridad interior, etc. Muchas gracias, Nancy, por la pregunta. Prendí el micrófono y apagué el video, pero ahora estoy. ¿Ahí me pueden ver y escuchar? Sí, creo que sí. Bien. A ver, tu pregunta es difícil de abordar en pocos minutos. Voy a hacer el mayor esfuerzo de síntesis que pueda porque es muy importante. La respuesta para mí directamente es categóricamente no. Yo creo que la realidad de Chile no tiene nada que ver con la realidad de Costa Rica. Quiero recordar por lo demás que Costa Rica puede no tener constitución, pero en el año 2004 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica declaró inconstitucional el decreto por el cual el presidente de la República de ese país manifestaba su, digamos, apoyo a las fuerzas aliadas que estaban participando en la guerra de Irak, en contra de la neutralidad que define la Constitución costarricense. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Primero, que sería ideal que el conflicto no existiera, pero los conflictos existen, las amenazas sobreviven y son naturalmente de muy diverso orden. Hoy día las amenazas que experimenta el escenario internacional tienen que ver con amenazas al desarrollo, con amenazas a la integración económica, con amenazas a la interrelación estrecha que debe existir en este mundo globalizado entre las distintas sociedades del planeta. Por lo tanto, si en una primera mirada, que yo creo que podría ser demasiado simplista, pensáramos que las Fuerzas Armadas en Chile no tienen ya un rol relevante en la defensa del territorio, yo descarto esa mirada porque amenazas latentes tenemos. No tenemos definido íntegramente el problema limítrofe. Quiero recordar aquí que toda la parte norte de Campo Hielo Sur subsiste sin delimitación y que los problemas posteriores a la delimitación en la zona del canal Beagle se han manifestado incluso con posterioridad al laudo arbitral de Su Majestad Británica. Y en el escenario norte, para que el señor Koyumyan sepa que hay una persona que ha trabajado muy estrechamente con las Fuerzas Armadas y ha sido profesora de la NEPE a mucha honra, formando oficiales de los altos mandos por muchos años en la defensa de la democracia y los derechos humanos, puedo decirle que, claro, en el escenario norte tampoco la amenaza está absolutamente superada.
Y la prueba la tuvimos hace poco frente a la demanda que nos hizo Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia. Nada quita incluso que los fallos de los tribunales internacionales puedan no ser respetados. Entonces, ante tu pregunta, yo creo que un afán reduccionista de pensar de que las Fuerzas Armadas están limitadas a la defensa del territorio y no tienen roles capitales en materia de defensa del Estado, pero en combinación con los roles de cooperación y seguridad internacional, es no entender definitivamente cómo funciona el mundo globalizado de hoy. En segundo lugar, en tu pregunta hay ciertamente un emplazamiento, de alguna manera, mi posición ciertamente minoritaria en este conversatorio, de que exista un capítulo especial a las Fuerzas Armadas. Quiero decir que no es mi idea, a diferencia de lo que sostiene el profesor Francisco Zúñiga. Tengo otra lectura de la historia constitucional chilena, puede revisarse desde la Constitución de 1822, 1823 y así en adelante, capítulos específicos destinados a la regulación de las misiones de las Fuerzas Armadas y sus características relevantes, como recordó Claudio. Por lo demás, distinto de las atribuciones que tiene el presidente y el Congreso sobre las fuerzas militares. Y esta idea que surge de una lectura, me parece objetiva, de la historia chilena, es una idea que uno puede corroborar en varias constituciones actuales del mundo. Y quiero citar aquí a propósito la Constitución de Sudáfrica del año 2006, que surge después de un proceso de conflicto interno tremendo como el apartheid, pero es capaz de reconocerle a las Fuerzas Armadas un rol importante, siempre, como dije, que respeten las reglas internacionales del uso de la fuerza. Por lo tanto, yo sostengo y sostendré, donde sea necesario, que es necesario que Chile mantenga un capítulo especial de las Fuerzas Armadas, precisamente para regularlas, precisamente para que su obediencia se entienda no una persona que ejerce accidentalmente el poder como es el presidente de la República, sino a la institucionalidad del país. Si no, contrastemos el caso con Venezuela, un presidente que tiene absolutamente sometido a su poder personalizado a las Fuerzas Armadas. Yo creo que nadie en Chile quiere realmente una institucionalidad futura de esa naturaleza. Y por último, un capítulo donde las Fuerzas Armadas puedan entrar, como dije, a colaborar en actividades de seguridad interna, y ciertamente que no niegue, porque la Constitución actual ya lo define, no me parece que haya que innovar, que forman parte de la administración del Estado y están sometidas en ese carácter a la autoridad jerárquica de la cabeza de la administración del Estado, que es el presidente. Pero por favor, no usemos el concepto de mando. El concepto de mando es un concepto militar. La única definición de mando que existe hoy día en el ordenamiento jurídico chileno está en la ley 18948, en la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas, que luego de definirlo, define el mando militar. Yo creo que la utilización del concepto mando es equívoca. Quedémonos más bien con la autoridad jerárquica que le corresponde al jefe del Estado como cabeza de la administración. Perdona que me haya extendido, pero tu pregunta era muy interesante. Gracias. No, muchísimas gracias, profesora Piña, por la respuesta, y sin lugar a duda es un tema que da para un conversatorio, no para un conversatorio, ¿no? Sino que da para un debate de largo aliento que, bueno, se irá desarrollando probablemente en este proceso en que cabe discutir, ¿no?, las distintas posiciones. Francisco, quiero hacerme cargo aquí de una pregunta que ha surgido en el chat, que dice: ¿por qué seguir hablando de seguridad pública como sinónimo de orden público? ¿No sería consistente con la idea presentada de eliminar esa noción de seguridad pública, de seguridad interna? Y quiero además, a propósito de esta pregunta, que pudieras reflexionar sobre el rol que pudieran llegar a tener las Fuerzas Armadas en el marco de la seguridad interna o en el marco del orden público, ¿no? Y de qué manera pudieran eventualmente asumir funciones como funciones de control del crimen organizado,
eventualmente funciones de control del terrorismo y los riesgos que en definitiva ello podría tener en una institucionalidad democrática. Bien, agradezco las preguntas, son bien interesantes. La pregunta relativa a la seguridad pública y al orden público. La verdad es que tanto seguridad pública como orden público son conceptos jurídicos indeterminados, lo que no significa que no puedan ser determinados por el ordenamiento jurídico. Y yo creo que lo relevante es que estos conceptos tengan una definición dada en la Constitución y la ley. De esa perspectiva, estos dos conceptos permiten delimitar las funciones que le caben a Carabineros de Chile y a Policía de Investigaciones, como fuerzas de orden y seguridad pública. Por tanto, no le tengo temor al empleo de un término o de otro para designar tareas precisas que ellos cumplen. Respecto al tema de la seguridad interna, yo creo que ahí el tema es más complejo. Lo señalaba Claudio Fuentes, el rol de las Fuerzas Armadas en estados de excepción constitucional y la delimitación territorial de la jefatura de la Defensa Nacional bajo estados de excepción constitucional. La injerencia de las Fuerzas Armadas en estados de excepción es tradicional. Paradójicamente, el tema es sensible a propósito de dos cosas. Primero, que no tienen que ver tanto con la Constitución, sino con la armonización de la Ley Orgánica Constitucional de Estados de Excepción con las reformas que tuvo el epígrafe sobre estados de excepción constitucional el año 2005. El debate sostenido el año pasado entre los profesores Jaime Baza y Manuel Antonio Núñez de la Universidad del Paraíso y de la Universidad Católica del Paraíso respectivamente es un buen reflejo de esta desactualización de la legislación orgánica constitucional sobre estado de excepción con la Constitución vigente en materia de estado de excepción. Y lo segundo que es álgido es el tema relativo a las normas sobre uso de la fuerza. No deja de ser una paradoja que en estados de excepción las Fuerzas Armadas hayan tenido menos problemas desde el punto de vista del uso de la fuerza que Carabineros de Chile. Y esta no es una cuestión constitucional, sino una cuestión que opera en el campo legal y en el campo de la modernización de las policías. Para nadie es un secreto que la Policía de Investigaciones tuvo un proceso de modernización liderado por mandos institucionales salidos de la propia carrera policial, y esa modernización está pendiente en Carabineros de Chile y pasa por la definición de las normas sobre uso de la fuerza, cuya modificación más reciente es de febrero de este año. Y ahí se requiere además un diálogo, una conversación entre las normas sobre uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas y la de Carabineros de Chile. En cuanto a esta es policía eminentemente preventiva. Y un último tema que tiene que ver también con seguridad interna, que a mi juicio es muy relevante a discutir y que no es constitucional sino eminentemente legal, es el de la infraestructura crítica. Esto dio origen a un proyecto en el Ministerio de Defensa, cuando era ministro de Defensa, colega Alberto Espina, muy interesante respecto de la posibilidad que las Fuerzas Armadas pudiesen cumplir tareas de custodia o guarda de infraestructura crítica. Esto desde el punto de vista de la suficiencia de las fuerzas policiales para darle custodia o guarda a esa infraestructura crítica. El tema es muy relevante porque tiene que ver con tareas nuevas que el Estado debe asumir como Estado. Sus Fuerzas Armadas, sus fuerzas de orden. Las tareas vinculadas al desarrollo o las tareas vinculadas al combate del crimen organizado. Las experiencias que hay en otros países son ambivalentes. El caso de México es un caso dramático de ambivalencia, en que
parte del ejército es capturado por el crimen organizado y es la Marina la que se lleva las palmas. Yo creo que allí hay un tremendo tema, que nosotros no tenemos el problema que tienen otros países de nuestra América Latina respecto del crimen organizado, pero en materia de fronteras, por ejemplo, tenemos un problema de porosidad, de migración ilegal, que tiene que ser abordado en serio en la perspectiva de Estado. Esta no es una discusión constitucional, esta es una discusión que tiene que ver con las metas del Estado, las funciones de sus Fuerzas Armadas y de sus policías. Pero que estamos frente a desafíos nuevos, y allí, naturalmente, la nueva Constitución debe ser capaz de abrirse con cierta plasticidad, con cierta flexibilidad a esos desafíos nuevos de seguridad interna. Bueno, muchas gracias, profesor Zúñiga. Vamos a continuar con en esta misma línea con el profesor Fuentes para profundizar en cuál debieran ser las funciones que debieran corresponder en un nuevo marco constitucional a Carabineros de Chile. ¿Qué funciones debieran cumplir las policías y cuál de estas funciones que constituyen los nuevos desafíos a los que se refería el profesor Zúñiga, ¿no? En migración de frontera, en control del narcotráfico, ¿no? En el resguardo de infraestructura crítica, podrían eventualmente ser abordadas por una policía modernizada o necesariamente requieren de una formación distinta de modo de que sean atribuidas como competencias de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero el centro de la pregunta va en la línea de tratar de perfilar qué funciones debiera tener las policías como la institución a cargo de la protección de la ciudadanía y la salvaguarda de la seguridad interna en condiciones de alteración del orden público. A ver, bueno, hay hartos temas acá que me tiento a abrirme también a muchos temas. Voy a tratar de centrarme en el tema de las funciones y voy a partir por vincularlo con el capítulo 11. ¿Por qué? Porque en el capítulo 11 se habla de instituciones, es el capítulo de las Fuerzas Armadas y de orden en la Constitución, es decir, se mezcla. Conceptualmente se mezcla la defensa con la seguridad y el orden, en este caso el orden público, la seguridad pública. Yo creo que es un error, a mi juicio hay que distinguirlo. Mi visión respecto del tema es, primero, que exista una clara diferenciación funcional entre el rol que le compete a las Fuerzas Armadas, que es relevante, y que tiene que ver con la protección respecto de la soberanía. Yo le otorgaría a las Fuerzas Armadas un rol acotado respecto de la defensa nacional. Hay una visión que plantea que las Fuerzas Armadas pueden, incluso yo comparto con Marisol el tema de la participación en operaciones de paz, que es una proyección internacional de la defensa y por lo tanto encaja dentro de este rol que es funcional al tema precisamente de la proyección internacional de la defensa. Por lo tanto, en ese sentido, ahí yo creo que podría ser incluido y creo que es interesante incluirlo. Ahora, todo lo que tiene que ver con dos ámbitos, la seguridad interna, la protección de las fronteras y el desarrollo, porque también hay toda una línea de reflexión que se busca en algunos libros de la defensa, incluso se ha buscado involucrar a las Fuerzas Armadas en el desarrollo de la nación. Yo creo que todo ese paquete es subsidiario y debe estar muy regulado desde el punto de vista de la autoridad civil. Yo creo que incluso yo sería partidario de crear una policía de frontera, por ejemplo, especializada en la problemática de la frontera, en vez de incluir a las Fuerzas Armadas en este diálogo y en esta muchas veces tensión que se da interinstitucional entre la policía y
y las Fuerzas Armadas en muchos países. Y por lo tanto, yo estaría hasta por crear una policía específica o dentro de la Policía Nacional un rol y una estructura, una infraestructura de protección de frontera en ámbitos críticos, pero yo no sería partidario de incluir a las Fuerzas Armadas en esas misiones como misiones principales, sino subsidiarias cuando hay situaciones de crisis y de excepcionalidad que viene a complementar el tema del argumento sobre el estado de excepción. Yo quería acotar dos temas adicionales, y hay un tema que se planteó en el debate, lamentablemente Pablo se fue, pero hay una pregunta, que yo lo planteo como pregunta. ¿Deben las Fuerzas Armadas activas, estoy pensando, participar en el debate de la nueva Constitución? ¿Deben ellas participar o no deben ser actores porque son subordinados, etcétera, etcétera, porque tienen el monopolio de la fuerza por las características que tienen? Mi opinión personal es que sería altamente inconveniente tener a las Fuerzas Armadas activas en el debate, y por lo tanto pero esa es una opinión personal. Yo represento a Claudio Fuentes, así que me da lo mismo opinar cualquier cosa. Y lo otro respecto, para terminar, de lo que plantea Marisol del capítulo especial. Ahí hay dos temas que son relevantes. Primero, cuando uno piensa en un capítulo especial, piensa en una jerarquía, y por lo menos con los profesores de Derecho Constitucional que he hablado, uno piensa en la Constitución y estructura la jerarquía, y los capítulos especiales usualmente son temáticos u orgánicos. Temáticos, por ejemplo, la Administración Regional del Estado, orgánicos, Banco Central, la Contraloría, órganos autónomos. El problema que, a mi juicio, con la Constitución del 80 se institucionalizó un órgano autónomo de las Fuerzas Armadas. Yo creo que detrás de la creación, en la Constitución del 25 no había capítulo especial de las Fuerzas Armadas, eso es lo que yo entiendo, si no existía. Y por lo tanto, yo creo que el crear esta noción de un órgano, de un capítulo autónomo, también habla de una doctrina de dónde yo ubico a las Fuerzas Armadas. Yo las ubicaría en la sección de gobierno, no, como tú decías, del presidente directamente, sino que en la función de gobierno se definen una serie de atribuciones de las autoridades públicas, y ahí correspondería perfectamente las 4 o 5 aspectos asociados a definiciones. Y respecto del mando, yo no tengo problemas con el mando, porque el mando básicamente es un atributo para establecer cierta orden respecto de un órgano que es subordinado, y por lo tanto la palabra mando en ese sentido cabe en esa lógica. La lógica del concepto pero podríamos después debatir el concepto, y ahí los abogados me van a matar seguramente. Yo asocio la jerarquía con la jerarquía administrativa, más que con el mando que implica el poder de decisión de una autoridad o autoridades, Congreso, etcétera, cuando define un estado de excepción, etcétera. Cuando uno habla de mando, habla de la decisión respecto de una determinada institución. La jerarquía alude al orden administrativo, a mi juicio. Eso es lo que yo entiendo por la diferenciación que haría conceptualmente entre esos dos términos. Pero sujeto a debate, obviamente. Muchas gracias, profesor. Bueno, estamos... Perdón, Francisco. Tengo que despedirme, lamentablemente, tengo que unirme a otra actividad online. Lamentamos mucho, bueno, no contar con su presencia en esta última parte, pero entendemos perfectamente esta sobredemanda de Zoom que tenemos todos. Esta es la era, no es del COVID, es la era en realidad de la exacerbación del Zoom, porque estamos todos tremendamente subordinados al Zoom. Así que muchas gracias, profesor, por su participación, como siempre. Gracias a ustedes, y bueno, mucho éxito en su actividad. Me despido de mis colegas y amigos, y espero que Felipe Abot en algún minuto me pueda hacer la pregunta con la que amenazaba en este panel. Chao. Que esté muy bien, muchas gracias.
Bueno, nos quedamos entonces ahora con el profesor Felipe Abbott, subdirector del Centro de Derechos Humanos, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos hoy día. El profesor Abbott, desde el Centro de Derechos Humanos, ha estado liderando varias investigaciones en esta materia, en alianza con el Instituto de Administración Pública de nuestra Casa de Estudio, así que la pregunta viene desde un ejercicio de deliberación que todavía es incipiente, pero que esperamos constituya un aporte a este diálogo. Así que adelante, Felipe. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a esta modestísima participación. Debo de confesar lo ingrato que me resulta cerrar este evento tratando de algún modo de reducir, sintetizar todo lo que ha sido este rico debate, esta rica reflexión en una sola pregunta. Y siempre va a resultar insuficiente y por eso es que voy a apostar simplemente por una pregunta que sea lo más ingrata posible para provocarlos a todos y que seamos lo más críticos, lo más pesimistas y lo más escépticos posible. 1924-1927, las policías estaban bajo mando militar, los militares crean la policía militar, Carabineros de Chile, a la sazón. En el interín, 1925, tenemos nueva constitución, entre medio los militares habían derrocado un gobierno. En 1973 a 1988, un gobierno de facto encabezado por militares y la policía militar, entre otras cosas, se da el lujo de refundar Chile en 1980 con nuevamente una carta fundamental. No quiero sugerir que el año 2019 sea, por así decirlo, fruto también de esa extraña coincidencia, si es que no connivencia, entre estos fenómenos constituyentes y los intereses de las fuerzas militares, sean militares propiamente tal o policiales. Pero no deja de ser una curiosidad que este proceso se inicia en medio de un estallido social que entre otras cosas provoca que desde entonces a la fecha tengamos fuerzas militares en las calles, asumiendo roles de resguardo del orden público, mezclado por supuesto con el extrañísimo contexto de crisis sanitaria, pero tengamos a las fuerzas policiales profundamente cuestionadas en su desempeño y que de un modo u otro también ha levantado este tema como un macro tema en lo que se refiere a la redefinición de una institucionalidad democrática para todo el país, en particular incluyendo el abordaje de Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, como es representativo de ello este panel. Dicho esto, la pregunta sería, si es que ustedes, los miembros de esta mesa tan distinguidos, son optimistas o no, y si lo son, ¿de qué modo creen que se manifiesta que están dadas las condiciones en este proceso de debate constituyente en desarrollo, en curso, para articular los intereses de todos, en particular de las expectativas ciudadanas, para que el fruto de este proceso deliberativo, lo más amplio y democrático posible, nos permita tener expectativas más ciertas de que 1924, 1973 van a ser, por así decirlo, solo hechos históricos y nos vamos a poder dotar de una nueva institucionalidad que verdaderamente constituye una salvaguardia de la eventual amenaza del uso de la fuerza para el orden democrático civil de nuestro país. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, Felipe. Se ofrece la palabra. Comenzamos con la profesora Piña y luego Claudio para seguir el orden de las presentaciones. Bueno, muchas gracias. Hemos quedado reducidos a 2, pero vamos a tratar de hacerlo lo más dignamente posible en esta última fase del conversatorio. Creo que la pregunta de Felipe es muy interesante
es más propia del área de Claudio, de la politología, que del derecho constitucional, que es mi disciplina. Pero quisiera ser profundamente sincera, aprovechando este espacio con lo que hasta ahora hemos visto. Yo no tengo por ahora una visión muy optimista, no quiero decir que esté pesimista, pero no tengo una visión muy optimista respecto de lo que podría ser el trabajo de la Convención Constitucional, no solo en lo que pudiera preocupar a Felipe, que es el rol de las Fuerzas Armadas bajo la permanente sospecha de que pudieran encontrar caminos abiertos para asumir nuevamente responsabilidades políticas que no corresponden a su misión propia, a su misión esencial. Digo que no estoy muy optimista porque lo que se ve hasta ahora es un trabajo fuerte de los partidos políticos en relación a la definición de candidaturas a convencionales constituyentes, y eso me parece que es no saber leer ni el estallido social del 18 de octubre del año pasado, ni menos el pronunciamiento ciudadano del 25 de octubre de este año. Y no saberlo leer en términos de que me parece que ambos hitos históricos marcan o muestran un profundo descontento, una desazón frente a la forma como se ha estado comportando la clase política chilena. Nótese que yo soy firmemente digamos, creyente del importante rol que cumplen los partidos políticos en democracia. Sin embargo, la forma como los partidos políticos de todos los colores han venido operando en el último tiempo en el escenario chileno, sin ir más lejos, el mismo proyecto de ley del negacionismo que afortunadamente el Tribunal Constitucional lo ha declarado, según sabemos por el comunicado de prensa, contrario a la libertad de expresión, demuestra que existen profundos resquemores a nivel de la clase política, profundos desencuentros que van, me parece, en una línea distinta a la que aquí hemos tratado de transmitir. Al menos yo lo he sentido entre quienes permanecemos en el conversatorio, que es la idea de convivir, aprender a convivir civiles y uniformados. Y yo creo que si tuviéramos uniformado, uno al menos hoy día con su uniforme aquí en este conversatorio, diría yo, lo único que quiero es que me dejen cumplir mi misión en paz y en tranquilidad, bajo las órdenes de la autoridad constituida. Las fuerzas policiales que recordaba Felipe, que han tenido un rol muy activo después del 18 de octubre y también durante este periodo de vigencia del estado de catástrofe, lo han hecho por decisión de la autoridad política. Ellas no decretaron el estado constitucional de catástrofe, sino que fueron las llamadas a ejecutar en los operativos que imponen o que derivan de la vigencia de un estado constitucional de catástrofe. Entonces me parece que el problema, para ir cerrando, no está en las Fuerzas Armadas ni en las fuerzas policiales. El hecho de que ellas hayan introducido desde hace mucho tiempo en su currículum importantes materias referidas a derechos humanos, y se los digo porque ustedes están en el Centro de Derechos Humanos, y quien reformó el currículum de formación de la Academia de Guerra en estas materias, según me consta, fue el gran profesor de la Universidad de Chile, hoy fallecido, Máximo Pacheco, a quien aprovecho de rendirle un homenaje. Entonces, había una apertura desde hace mucho tiempo a volver a ocupar su función lógica y natural de defensa de la patria en caso de conflicto bélico y en el caso de las fuerzas policiales de la mantención del orden público y la seguridad pública interna. Pero terminaría diciendo que el proceso va a ser exitoso, a mi juicio, el proceso constituyente, con la condición sine qua non de que esta misma clase política tan polarizada, que se ha demostrado tan irreductible para aprender a convivir, a vivir con el otro, a encontrar un punto en la perspectiva que el otro está planteando, si insisten en esa posición al interior de la Convención Constitucional y la capturan, creo que el tremendo esfuerzo que ha hecho la ciudadanía chilena, la responsabilidad de desplazarse masivamente a emitir su sufragio el 25 de octubre, dando una señal
creo que significaría un sentimiento de haber sido defraudados en sus más legítimas expectativas. Esas son las razones, Felipe, por las cuales yo no estoy tan optimista, pero sí dispuesta a colaborar. Y por lo menos cuando espero que alguien me pregunte cuando estén redactando el capítulo, que así lo espero, sobre las Fuerzas Armadas y ayudar un poco con la experiencia comparada y con, en fin, lo que uno ha estudiado a lo largo de muchos años. Gracias. Muchas gracias, profesora Peña. Claudio Fuentes. Sí, a ver, Felipe, yo creo que colocas un tema muy central y yo colocaría, efectivamente creo que es bueno colocar en perspectiva este tipo de procesos. No hay proceso en el mundo mundial, que no sea, o sea, un proceso de cambio constitucional que no sea en momentos de crisis. En bonanza nadie ha cambiado la constitución en el mundo. Siempre es en momentos de crisis. Y en Chile también, o sea, las 3 últimas constituciones ni que hablar, guerra civil de por medio, lo que tú contaste de la constitución del 25 y la del 80. Por lo tanto, hemos tenido siempre constituciones desde el punto de vista de un momento crítico de crisis, de representación, crisis política, convulsión social, y con un rol de los militares o de la policía muy relevante en ese proceso, como actores políticos del proceso. Ahora, ¿qué es lo interesante? Y yo creo que ¿qué es lo que ha cambiado? Primero, que la historia comparada latinoamericana y de otros países nos muestra que los cambios constitucionales más recientes no han derivado en golpes militares. Es decir, hemos tenido una resiliencia a buscar algún tipo de resolución, salvo el caso, yo creo que de Venezuela, que además no se dicen algunas cosas de Venezuela. O sea, primero, no se dice que el plebiscito inicial de partida lo votó un 38% de la población. Que la derecha en Venezuela no se incluyó en el proceso. La Asamblea Constituyente venezolana estaba en un 95% compuesta por chavistas. Entonces, cuando uno mira el proceso chileno, yo creo que mis gotas de optimismo tienen que ver con, primero, que hay un segmento de la población, de las élites políticas, que no quería incluirse, que no quería cambiar la Constitución. Recuerda que hace 4 años vivimos un proceso constituyente y Chile Vamos dijo, no, yo no voy a participar de ese proceso. La UDI Renovación no participó, Evópolis sí. Hoy día sí están involucrados. Yo creo que ese es un elemento crucial, que esté la derecha en un proceso de decir, sí, aceptamos la idea del cambiar la Constitución todo y todas, yo creo que es súper positivo para una democracia. O sea, la inclusión, yo creo que es fundamental. Estoy pensando más desde una perspectiva histórica. Yo comparto el elemento de Marisol, que los partidos políticos resisten, pero esa es una constante en la historia. O sea, los actores en el poder tratan siempre de resistir ceder poder. Y lo que estamos viendo es un juego entre actores que demandan, sociales que demandan más diversidad, pueblos originarios, mujeres, personas con discapacidad, independientes, y yo creo que es bueno que pase eso y que se resuelva democráticamente. O sea, ese es el punto. Yo no veo la amenaza de un golpe militar de aquí a 2 años, o sea, no lo percibo. Espero que todos no lo percibamos así. Sería muy preocupante si hay alguien que lo percibiera así. Yo veo como una pugna de poder por la diversidad, por incluir, y vamos a ver, o sea, había muchísima tensión antes del plebiscito, llegó el 26 de octubre y las bolsas no se derrumbaron, el país no se derrumbó, y vamos a ver ahora con la convención. ¿Cuáles son mis temas de optimismo, o sea, de meridiano? Uno, la capacidad de las élites políticas, como Marisol planteaba, de abrirse. Yo creo que es una pugna de poder,
a lo mejor se abren, vamos a ver la convención. Segundo, la capacidad de la sociedad de articularse. No basta con la protesta, acá se requieren otros mecanismos para incidir, hay que preparar ese proceso, hay que preparar un proceso en donde la ciudadanía se sienta protagonista de este proceso, protagonista y se institucionalicen mecanismos de participación, de escucha, de deliberación, etcétera. Ojalá que eso, porque el proceso mismo es una construcción democrática, y yo creo que eso, y ya se está hablando, o sea, hasta una editorial del Mercurio está destacando eso, y que yo creo que es muy bueno. Y finalmente, y quiero colocar el tema, para cerrar y no alargarme, de la comunidad epistémica académica. Chile tiene una fuerte comunidad académica en temas constitucionales, o sea, las facultades de Derecho en Valparaíso, en la Austral, en la Chile, en la Católica, en la UDP, y así, Talca, etcétera, son muy potentes, hay mucha producción hace muchos años, y por lo tanto yo creo que la capacidad de esos intelectuales, hombres y mujeres, de comprometerse con este proceso, yo creo que es clave, es fundamental, porque abre lo que Marisol planteaba de las vías para el diálogo. O sea, de este diálogo yo, por ejemplo, me compro totalmente lo que Marisol planteaba de eliminar el concepto de seguridad nacional de la Constitución. Incorporar los temas de los tratados internacionales como prerequisito. Entonces, bueno, mira, acá encontramos puntos de encuentro. Yo vengo desde la tradición de la izquierda, ella, supongo yo, no de la tradición de la izquierda, no sé, no quiero meterme en tu trayectoria, pero yo creo que ese es el punto. O sea, el punto es cómo se buscan acuerdos y diálogo, y a partir de eso generar cierta articulación que te permita. Yo creo que la academia puede hacer un rol importante dentro y fuera de la convención con este tipo de debate, y por eso felicito este debate. Muchas gracias. Oye, fuera el libreto tenemos que ir con Claudio, convencionales constituyentes. Vamos a dar ejemplo de puntos de consenso. No, yo no voy a hablar de eso. Bueno, lo cierto es que estamos en este conversatorio en todas sus sesiones nos ha dado efectivamente la oportunidad de compartir ideas, de confrontarlas, de analizarlas, de debatir, y de aprender en un diálogo que sin lugar a duda tiene la riqueza de la diversidad, y el momento histórico que estamos viviendo tiene precisamente, está lleno de optimismo en la medida en que nos permite efectivamente un diálogo diverso, una discusión a través de lo que nosotros hemos llamado la ecología de saberes, ahí como homologando la biodiversidad de nuestra naturaleza. Nosotros como parte también de la naturaleza tenemos una biodiversidad de pensamiento de todo tipo, ¿no? Y por lo tanto el diálogo de saberes que estamos construyendo nos va a permitir sin lugar a duda arribar a un acuerdo social que esté a la altura de las problemáticas que tenemos como país hoy, ¿no? Y en eso radica además la legitimidad que pueda llegar a tener este pacto. Es el acuerdo de las chilenas, de los chilenos, de los pueblos que integran este país en esta coyuntura histórica, y quiero agradecerle a ustedes por haber participado en este conversatorio, por su disposición, por su apertura al diálogo. Y bueno, y no será la última conversación que tendremos sobre estos temas, porque efectivamente en nuestro rol de académicas y académicos estamos a disposición para poder participar
de este proceso de diálogo que tendrá distintas formas de participación. Así que sin más, a nombre del mostrador, de la Facultad de Derecho, a los profesores, agradecerle su disposición a mantenerse hasta el final de esta jornada que se extendió más de lo que queríamos. Gracias por sus intervenciones, por sus aportes, por su enseñanza, al profesor Abbott por acompañarnos hoy día, a la unidad de comunicaciones que ha hecho posible esta actividad, a Paula Rocha, quien la dirige, y a todo el equipo de la Facultad de Derecho y a todo el equipo del Mostrador por esta maravillosa iniciativa, y muchas gracias de mi parte por la oportunidad que se me ha brindado. Y nos seguiremos viendo en las conversaciones republicanas que se abren en nuestro país. Gracias. Que estén muy bien. Chao, gracias.